Vamos a continuar estudiando la palabra y continuamos con la serie que hemos venido desarrollando, la identidad de la iglesia. Esta es la enseñanza número 21 y la he titulado El perdón en la iglesia. El perdón en la iglesia. Razón por la que me permití la oportunidad de que los jóvenes queden aquí, porque sin lugar a dudas creo que el día de hoy es un día donde Dios quiere sanar, donde Dios quiere restaurar. Y ese es uno de los propósitos cuando los cristianos nos reunimos, que venimos a adorar al Señor, pero también venimos a ser instruidos y dar una respuesta a la instrucción que recibimos. Pero en esa respuesta a la instrucción que recibimos, muchas de ellas tienen que ver con la restauración de nuestra vida. Así que yo creo que el Señor el día de hoy va a traer paz, alegría al corazón de muchos de ustedes que posiblemente el día de hoy están aquí. Hay dolor, hay aflicción y bueno, el Señor va a ministrarnos. Así que, ¿cómo se llama el tema? El perdón en la iglesia. Les invito a que abran su Biblia en Mateo capítulo 18, el Evangelio de Mateo en el capítulo 18. Estamos ahí en Mateo 18, el versículo 21 dice así: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Bien, les pido que dejen su Biblia por ahí a un lado y juntos vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Y gracias porque sabemos, Señor, que en esta hora tú has trazado un plan perfecto para nosotros en este lugar, Señor, en esta congregación, para cada familia en esta congregación, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que mientras estamos escuchando tu palabra, mientras estamos siendo expuestos a la predicación de tu palabra, tu Espíritu Santo empiece a obrar en el corazón de cada persona que está aquí presente. Ya lo has hecho, Señor, a través de la alabanza, a través de la adoración. Has venido preparando nuestro corazón, Señor, y es en integridad, Señor, que queremos vivir. Es, Señor, teniendo el temor de Dios hacia ti, Señor, reverencia hacia ti, como continuaremos en la carrera de la vida cristiana que hemos iniciado, Señor. Permíteme, Señor, que yo pueda hablar con sabiduría, con denuedo, con sencillez, para que esta tu palabra caiga en buena tierra y produzca fruto abundante, Señor. En el nombre de Jesús nos disponemos, Señor, para escuchar tu voz. Háblanos al corazón y que nuestro corazón, Señor, sea ministrado en este día, de tal forma que cuando termine esta reunión, Señor, podamos salir de estas 4 paredes restaurados, Señor, ministrados por tu Espíritu Santo y por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Entonces hace una pregunta Pedro, uno de los discípulos impetuosos que tuvo Jesús ahí, y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Qué usted le hubiera respondido a Pedro si para usted hubiera sido esta pregunta? ¿Hasta 7? Bueno, la respuesta de Jesús fue con sabiduría, fue con un claro entendimiento de lo que realmente había en el corazón de Pedro, y él le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7.
Ahora, el 7 significará que una vez 70 veces 7 ya terminamos, se cumplen las 490 veces y terminamos de perdonar y debemos de dejar de perdonar. No. Llevamos ya aproximadamente 6 meses enseñando acerca de la identidad de la iglesia. 6 meses, tal vez un poco más. Y esta serie, precisamente de la identidad de la iglesia, surgió con el fin de que tengamos un conocimiento muy claro de lo que dice la Biblia acerca de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, en qué creemos. Porque lamentablemente, quiero decirle, hay hermanos o personas que se dicen cristianas que ya no están creyendo en lo que dice este libro santo. Aquí dice que perdonemos, pero algunos dicen, no, no voy a perdonar. ¿Cuántos saben que aquí Jesús habla del perdón? ¿Cuántos lo saben? Pero algunos no lo practican. ¿Por qué? Porque ya no creen en esto. O porque sus argumentos o su amargura o su resentimiento está muy por encima de una actitud de perdonar. Y dicen, pues sí, ahí dice en la Biblia, pero yo decido seguir amargado. Bueno, cada quien. Hemos aprendido que la importancia de nacer de nuevo y la importancia de que ese nuevo nacimiento al que algunos de ustedes fueron expuestos, algunos todavía no, muestre evidencias. Si usted es una persona que dice que ha nacido de nuevo, bueno, pues una de las evidencias que debemos mostrar es una actitud perdonadora, ¿sí o no? Ahora, la pregunta es la siguiente. Llevamos 6 meses, estamos iniciando un segundo semestre de este año. Y la pregunta es, ¿cómo tú piensas proyectarte hacia el segundo semestre de este año? Igual como vienes desarrollándote hasta el día de hoy. ¿Cómo pensamos? Es bueno meditar hacia dónde nos vamos a proyectar por este segundo semestre. Y hablando espiritualmente de nuestra vida, ¿sí? ¿Cómo piensas ir desarrollando tu vida cristiana, joven, señorita que estás aquí, varón adulto, esposa? Porque lamentablemente hay mucha religiosidad hoy en la iglesia, mucha religiosidad. Como yo les decía hace un momento, tristemente un país donde ha sido y es uno de los países más grandes alrededor del mundo, como lo es la Argentina, ha sido tremendamente evangelizado desde el norte hasta el sur, el este y el oeste. Pero hay tanta religiosidad, hermanos, como no tienen idea. Como religiosidad hay en México y como religiosidad hay en este país. En todo el mundo hay religiosidad. La iglesia de Jesucristo, lamentablemente, en este tiempo está viviendo bajo una opresión de religiosidad. Muchos están ahí en la iglesia y no saben todavía cuál es su identidad como cristianos. Entonces, ¿cómo piensas proyectarte en este segundo semestre? Porque llevamos, insisto, más de 6 meses o tal vez 6 meses hablando de la identidad de la iglesia. Y no sé si habrá aquí algunos que todavía no han entendido el mensaje y siguen viviendo en una clara falta de identidad como cristianos. No sé si todavía no te identificas como un buen cristiano, como un creyente nacido de nuevo. Porque aquí, bueno, todos nos vemos bien. Aquí todos nosotros mostramos una muy buena apariencia, pero solamente Dios sabe lo que verdaderamente hay dentro de nuestro corazón. Porque a Dios no podemos engañarlo, ¿verdad? Déjeme decirle que como nunca en la historia de la humanidad
Habíamos experimentado tantas guerras, rumores de guerras, terremotos en diferentes partes del mundo, pestes, hambres, tanta degradación moral, tanto engaño religioso. Mire, tuve la oportunidad de hablar con algunos pastores y con lágrimas en sus ojos, ellos me decían: hermano, por años y años estuve bajo un yugo de religiosidad pensando que ese era el evangelio. Un evangelio de puras emociones. Como nunca el día de hoy estamos experimentando engaño religioso por parte de muchos falsos maestros que han llevado a muchos el día de hoy a la apostasía en la iglesia. Pero bueno, eso no nos debe de sorprender porque estaba claramente profetizado por Jesús. Pero debemos recalcar que así como siempre ha habido guerras, terremotos, pestes, que lo que se declara en Mateo 24, pero Jesús dijo que cuando todas estas señales empezaran a surgir de forma conjunta, entonces usted y yo estaríamos empezando a contar la última generación de personas en este planeta. Yo pregunto, ¿habrá guerras en el mundo de forma conjunta? Como nunca. Terremotos no se diga. Religiosidad no se diga. Por lo tanto, yo creo que estamos viviendo siendo la última generación de este planeta. No sé usted qué opinará, ¿verdad? Sin lugar a dudas, todo esto es una clara evidencia que nos debe de advertir a usted y a mí y nos debe de revelar que este mundo, los días están contados para este mundo. Un mundo tan frágil que cada vez el fin de este mundo se acerca más y más. Y cuando el fin de este mundo termine, escuchen esto, nadie podrá decir: pues yo nací en un hogar cristiano, creo que tengo la salvación ganada, porque ¿alguno podrá tener la salvación asegurada por el simple hecho de haber nacido en un hogar cristiano? No. Tampoco nadie puede decir: es que yo tengo la salvación asegurada porque hice un día, alguien me llamó a hacer la oración del pecador, porque llegué a asistir a una congregación cristiana donde todos alababan y estaba ahí 2 horas. Eso no va a salvar a nadie, hermanos. Absolutamente a nadie. Tampoco las buenas obras, tampoco los favores y la aparente piedad hacia el prójimo. Eso no va a salvar a nadie. O tampoco te va a salvar el hecho de que tú puedas decir: bueno, yo no le hice daño a nadie, procuré portarme bien con todo mundo, fui un servidor ahí en la iglesia, serví por años en alguna área de la iglesia. No, Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Escuchen esta pregunta, todos los que estamos aquí: si el día de hoy tú mueres, ¿estás seguro de ir con Él? ¿Qué piensan? Bueno, los que están dormidos, esos de plano ni piensan, están dormidos. Es tan lamentable, hermanos, y es tan triste poder estar exponiéndonos a la palabra y algunos durmiendo. Si viene a dormir, hermano, mejor no venga. No, quédese en su casa, está más a gusto. ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero aquí venimos a adorar a Dios, a ser instruidos, a ser desafiados, a ser confrontados con la palabra, a darle una respuesta al Señor, porque los días están contados para este mundo, hermanos. Ya no hay tiempo para perder el tiempo durmiéndonos. No estoy enojado, ¿eh? No, es que de veras a veces es tan triste. ¿Está usted bien seguro de su identidad como cristiano? Como cristiana, ¿está bien seguro? Porque si no, el día de hoy va a ser un buen día para que usted haga un compromiso y un pacto con Dios.
y decirle: Señor, te voy a servir, y no importa que estoy cansado, no importa que estoy afligido, no importa que estoy luchando con mi vida misma, quiero seguirte sirviendo con toda la pasión y con todo el fervor que sale de aquí, de lo profundo de mi corazón. Oiga, hace un momento cantábamos: déjame ver tu rostro herido, Señor, ensangrentado. Todo eso Jesús lo vivió por usted y por mí. Para venir a dormirnos, no es posible. No puede ser. ¿Está usted bien seguro de su identidad? ¿Cuántos están seguros de su identidad en Cristo? ¿Qué es la identidad? ¿Quién me puede decir lo que entiende por la identidad? A ver, esos que dijeron amén. Estilo de vida. Bueno, la identidad, lo hemos dicho, es el conjunto de rasgos, cualidades, características, actitudes que deben de distinguir a un creyente de un no creyente, a un cristiano de un mundano. Tus cualidades, tus características, tu forma de pensar, tu forma de actuar, te deben de distinguir entre el que es mundano y el que es cristiano, entre el que es espiritual y el que es carnal. Hay quienes dicen: yo ya no fumo, yo ya no tomo, yo ya no digo malas palabras, no digo mentiras. Pero escuchen esto: hay actitudes, hay comportamiento, hay palabras, hay pensamientos que sabemos que no le agradan a Dios y además están en contra de lo que dice la Biblia, pero las seguimos haciendo. No, eso no es el verdadero cristiano. Porque yo pregunto, ¿realmente alguien que ya no fuma, que ya no toma, que no dice malas palabras o mentiras, será un verdadero cristiano? No, por supuesto que no. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí se escucha bien? Porque los veo muy serios. Qué bueno es que el asunto es serio, ¿verdad? Porque pues no venimos a entretenernos. Mira, el día de ayer, con tristeza en mi corazón, estaba viendo precisamente uno de esos predicadores argentinos entreteniendo a 60,000 jóvenes que estaban reunidos en el estadio River Plate. 60,000 jóvenes ahí entreteniéndolos, en lugar de estarles sembrando la profundidad en la palabra, en lugar de estarlos, los estaba emocionando. Y sí, estudien, jóvenes. Hubo muchas cosas buenas que estaba diciendo, pero entre tantas cosas fueron muchas más las que emocionó a tanto joven y me daba tanta tristeza, porque un estadio repleto de tantos jóvenes, la fuerza de los jóvenes debe de ser la fuerza importante o más importante en la congregación. Sin embargo, los jóvenes del día de hoy, de muchas de las congregaciones, están tan débiles. Su cristianismo es tan ligero que prefieren deleitarse más con las cosas del mundo que con las cosas de Dios. Qué tristeza, qué pena. Pero bueno, hay jóvenes que vienen nada más una vez a la semana a esta congregación. Aquí están 2 horas nada más. Los demás días están en la escuela o en el trabajo o en otras actividades. Cada quien es responsable. Déjeme decirle que la obediencia es una de las actitudes que los cristianos debemos de manifestar, y esta debe de estar muy por encima de cualquier otro tipo de actitudes, muy por encima de cualquier otro tipo de actitudes. La obediencia. ¿Qué es una actitud? La actitud, lo hemos dicho, es la disposición con la que hacemos algo y se manifiesta en la forma y en la manera como hacemos ese algo. Por ejemplo, los que sirven en la congregación o a donde quiera que van, se ve claramente la actitud con la que están sirviendo. Algunos de muy mala actitud, algunos de una excelente actitud, algunos más o menos, ¿verdad? Pero la obediencia debe de estar muy por encima de cualquier otra actitud. Y actitud tiene que ver con humildad también, con respeto. Esa es actitud también. Por ejemplo, un creyente obediente
hace todo lo que Dios dice que debe de hacer y lo hace con la mejor actitud, con el fin de agradar a Dios, ¿sí o no? El que es obediente, ¿sí?, tratará de desarrollar lo que haga en la iglesia, en su casa, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que vaya, lo tratará de hacer con la mejor actitud, con la finalidad de agradarlo a Él. El creyente que es obediente no busca ninguna excusa o la forma de negociar con Dios sus mandamientos, simplemente los obedece sin contradecir a Dios. Imagínense cuando Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No le dijo a dónde. Imagínese usted a Abraham diciéndole: Señor, a mí dame un itinerario para yo saber hacia dónde me voy. ¿Y de qué voy a vivir, Señor? No, simplemente yo puedo ver a un Abraham que creyó, que tuvo fe, por eso se le llama el padre de la fe. Creyó, confió en el Señor y dijo: adelante, Señor, yo sé que si voy contigo, estoy seguro, llegaré a un lugar seguro. Ese es precisamente el estilo de vida que los cristianos del día de hoy, de la verdadera iglesia de Jesucristo, debemos de vivir, confiando no en lo que estamos viendo a nuestro alrededor, porque todo lo que se ve a nuestro alrededor es sufrimiento, todo lo que se ve a nuestro alrededor es crisis y más crisis y violencia y pandillerismo y tantos problemas que se ven a nuestro alrededor. Debemos mantener nuestra mirada fija en aquel que es el consumador de nuestra fe. El creyente obediente sabe que Dios es soberano. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Dios es soberano y si Dios le dice que haga algo, lo hace, punto y final. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Y si Dios te dice que te vayas, ¿qué vas a hacer? El que es obediente, obedece al Señor y dice: está bien, Señor, yo sé que tú eres soberano. Voy a obedecerte y punto y final, Señor. No voy a cuestionar tus mandamientos. El creyente que es obediente sabe tener la palabra de Dios en su mente y en su corazón, echar mano de ella cuando es necesario obedecerla. Algunos ni Biblia traen, porque la tienen ahí como un buen adorno en su librero y se ve bien bonita. No, una Biblia es para usarla, ¿sí o no? A ver, ¿cuántos traen su Biblia? Hay jóvenes que no, los papás ni siquiera: no traes Biblia. Ah, mijo, no te preocupes, ahí que te la lea el maestro. No, enséñeles a usar su Biblia, hermano. Y más que usarla, enséñelos a ponerla en su mente y en su corazón y a obedecerla. Eso es más importante. Porque pueden traer la Biblia aquí y pues se ve bien. Pero mientras no la abra y obedezca lo que está aquí, pues ahí seguirá, ¿verdad? Entonces, el creyente obediente sabe hacer buen uso de la palabra de Dios, porque la obediencia es la actitud que permite que las demás actitudes y virtudes que todos de una o de otra manera tenemos puedan ser manifestadas. ¿A poco no es agradable cuando vemos que nuestros hijos nos obedecen? Se siente uno bien. Muy bien, hijo, está bien, así camina siempre. Y entonces, cuando ellos caminan en obediencia, tú empiezas a ver un sinnúmero de virtudes y cualidades que tiene el que obedece. ¿Verdad que sí? Bueno, pues así es Dios con nosotros también. Cuando nosotros obedecemos a sus mandamientos, las virtudes que Él ha depositado en tu vida se pueden ver claramente manifestadas. Y Dios se agrada. Un comportamiento sin una adecuada actitud de obediencia, escuchen esto, hermanos, es hipocresía. Un comportamiento sin una actitud adecuada
de obediencia es hipocresía. Porque algunos jóvenes dicen, voy a ir a la iglesia pues nomás para obedecer a mi papá y a mi mamá. Es más, algunos lo han dicho, yo estoy en la iglesia nomás porque mi mamá y mi papá me llevan. Y están aquí, pero no están con una adecuada actitud. Es hipocresía. Yo no sé por qué dicen, hay quienes dicen por ahí, que las iglesias están llenas de hipócritas. ¿Será? Yo no creo, Yo no creo. Batallamos, sufrimos, pecamos, tenemos problemas a nuestro alrededor y por eso estamos aquí, porque queremos mejorar, queremos ir. Él cada día va perfeccionando su obra en nosotros. Acuérdense, estamos en ese proceso de santificación. Nadie es perfecto, por eso estamos aquí. Las iglesias están llenas de personas imperfectas. Entonces, la obediencia interna, la que procede del corazón, es mucho mejor que un mero acto externo de aparente piedad. Voy a volver a repetir esto, por si no lo entendió. La obediencia que sale del corazón, ¿sí? la interna, es mucho mejor que cualquier mero acto externo de piedad. Porque aquí muchos podrán hacerle así, levantar las manos, pero por dentro, sepulcros blanqueados, dijo Jesús, a los fariseos y a los escribas y a los hipócritas, les dijo. Algunos a veces se ofenden porque les dice uno verdades como estas, pero Jesús hablaba claro. Generación de víboras, les dijo Juan y Jesús también. Y ahí es cuando dice generación de víboras, la traducción más cercana al original es generación de serpientes venenosas. Ay, está fuerte eso. Pero así hablaba Jesús, porque Jesús quería lo mejor para el pueblo. Jesús no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento, porque nos ama. Una ocasión Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Otra versión dice, ustedes dicen que yo soy el Señor y el dueño de sus vidas, pero ¿por qué no hacen lo que les ordeno? ¿Es Jesús el Señor y el dueño de tu vida? ¿Sí o no? Pues digan amén. ¿Es Jesús el Señor y dueño de tu vida? Amén. ¿Y por qué a veces cuando nos pide hacer algo no lo hacemos? Porque si el Señor es el Señor y dueño de nuestras vidas, debemos entonces hacer lo que Él nos pide, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Pues resulta, hermanos, que el perdón es una de las actitudes que está estrechamente ligada con la obediencia. Es decir, el perdón y la obediencia son inseparables, porque sin obediencia no hay perdón. Si alguien que no está bajo la autoridad y el señorío de Jesús y lo que dice Dios en su palabra, ¿cómo va a perdonar si no quiere obedecer a su palabra? ¿Se fija cómo está estrechamente ligado la obediencia con el perdón? ¿Sí o no? Déjeme contarle una anécdota que recibí hace unos días por ahí que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Y es una anécdota del puerco espín. Hay diferentes tipos de puercos espines, pero hay uno así muy chiquitito que usted lo puede tener en su mano. Y es a ese al que se refiere esta anécdota, unos pequeños. Y se cuenta que durante la edad de hielo, muchos de estos animalitos empezaron a morir a causa del frío. Y estos animalitos, el puercoespín, dándose cuenta de la situación, decidieron unirse en grupos. Y de esa manera podrían entonces abrigarse, protegerse entre sí, para no morir. Pero resulta
que las espinas de cada uno los estaba hiriendo a los compañeros que tenía más cercanos, los que justamente proporcionaban y ofrecían más calor a los demás. Por lo tanto, de repente, como no estuvieron dispuestos a aguantarse, decidieron alejarse unos a otros y empezaron a morir congelados al grado de que empezó a ser una especie en peligro de extinción. Y de repente tenían ellos que hacer una elección, porque se dieron cuenta que sus demás hermanitos y familiares y estaban muriendo. Entonces hicieron ellos una elección: o aceptaban las espinas de sus compañeros o desaparecerían por completo de la tierra. Sin embargo, con sabiduría ellos decidieron volver a juntarse, y de esa forma empezaron ellos a aprender a convivir con las pequeñas heridas que les causaban las púas los unos de los otros. Y para ellos fue más importante ese calor que se proporcionaban unos a otros que las mismas heridas. Para ellos era más importante ofrecerse calor el uno al otro, y de esa manera pudieron entonces estos animalitos, puercoespín, pudieron sobrevivir. Bueno, la moraleja o la conclusión de esta historia es que la mejor relación no es aquella que une a personas perfectas o muy carismáticas, sino la mejor relación es aquella en la que cada individuo aprendemos a sobrevivir, sobrellevando las imperfecciones los unos de los otros y admirando más las cualidades y los defectos en una adecuada actitud perdonadora. ¿Se entendió? Porque de una u de otra manera, siendo personas imperfectas, de pronto las púas que traemos nos lastiman, ¿sí o no? El asunto es que a veces esas púas que nos lastiman duelen tanto que causan amargura, y algunas de ellas se infectan. Yo sé que aquí hay jóvenes que están heridos, están lastimados por papá y mamá. Yo sé que aquí hay padres de familia que están lastimados por los hijos. Yo sé que aquí hay mujeres que están lastimadas por el varón. O aquí hay varones que están lastimados por la esposa o por los hijos. O por algún pastor que los hirió. Por eso este tema, el perdón en la iglesia. Porque Jesús enseñó el perdón con su propia vida. El último día, antes de morir Jesús, las últimas palabras que Jesús, o algunas de las últimas palabras que Jesús salieron de su boca fueron: Padre, ¿qué? Fulmínalo, Señor. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y si Jesús lo enseñó con su propia vida, hermanos, si nos llamamos cristianos, pues bueno, también nosotros debemos mantener esa misma actitud de Jesús. La iglesia no puede sobrevivir sin la experiencia constante y continua del perdón. No podríamos sobrevivir, hermanos. Por eso se hace necesario que parte de lo que nos identifique como cristianos sea precisamente esa actitud, una actitud perdonadora. Es tan triste y es tan lamentable saber de personas que se lastiman y que no son capaces de perdonarse unos a otros. O que a veces nosotros como pastores tenemos que intervenir cuando hay un pleito, alguna discordia entre los hermanos, porque entre ellos no saben actuar como dice la Biblia. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Amargarte? Perdonarlos. Mire, abra su Biblia en Lucas 17:3, por favor. Lucas 17:3. ¿Alguno de los que están aquí piensa que alguien pudiera vivir en paz teniendo amargura en el corazón? Es imposible.
No se puede vivir con amargura. ¿Cuántos tienen paz en su corazón? No todos, mire, ya ve. Posiblemente alguno tiene amargura. ¿Sí? No se puede experimentar una genuina paz si hay amargura en el corazón. Mire lo que dijo Jesús en Lucas 17:3. Mire la primera parte de la frase. Dice, mirad por ustedes mismos. Es decir, Jesús está hablando y está diciendo, mira primero, presta atención y analiza la condición de tu corazón. A eso se refiere cuando Jesús estaba diciendo, mirad por vosotros mismos. Y luego dice, si tu hermano pecare contra ti, ¿qué dice? Repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Está claro el versículo, ¿verdad? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Ahora, lamentablemente, en las congregaciones, no en esta, por supuesto, hay quienes tienen especialidad y hasta doctorado en el ministerio de reprender. Y se la pasan reprendiendo y reprendiendo y ejercen muy bien su ministerio, reprendiendo a la gente, dándole solamente el sentido de acusar y haciendo énfasis en el pecado que la persona cometió, haciendo a un lado la restauración. Y están duro y duro y duro y reprendiendo, y agarran la Biblia y los agarran a bibliazos y reprendiendo. Es que dice, la Biblia dice que vayas con él y le reprendas, ¿verdad? Pero se les olvida que la palabra reprender, la traducción original es amonestar y reconvenir. ¿Se entiende? Alguien peca contra ti, ¿qué tienes que hacer? ¿Dejarlo? No, ve, amonéstalo. Ve a reconvenirle, mira, lo que hiciste no está bien. ¿O qué? ¿Usted deja a sus hijos hacer lo que les da su gana? No, cuando se portan mal, ¿qué es lo que hace? ¿Les aplaude? No. ¿Qué pasa cuando se porta mal? ¿Le amonestas? ¿Le vas y le dices, mira, eso que hiciste no está bien? No, pero resulta que en la iglesia no lo hacemos como lo hacemos con nuestros hijos. Vamos y sacamos la espada, una espada como esta, y les queremos cortar la cabeza como lo quería hacer Pedro al soldado romano. Y queremos cortarles la cabeza para amonestarles por algún pecado que cometieron. Pero escuchen esto, la palabra ahí reprender, que se traduce amonestar y reconvenir, también agrega con espíritu de mansedumbre. ¡Qué diferente! Con espíritu de mansedumbre, no con un espíritu legalista. Porque cuando reprende a sus hijos, ¿cómo lo hace? ¿Con un espíritu legalista, con coraje? No, con espíritu de mansedumbre. Pero ¿por qué en la iglesia sí queremos hacer pedazos a los hermanitos? Y si el pastor se descuida, también al pastor le cortamos la cabeza, con espíritu de mansedumbre, hermanos. Eso es lo que se nos ha olvidado. ¿Sí? Entonces dice Jesús en el versículo 4, estoy en Lucas 17:4, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice? Perdónale. ¿Qué dijo Jesús? Díganlo. Perdónalo. Gálatas 6:1. Dele vuelta ya a su Biblia. Gálatas 6:1. ¿Estamos ahí? Mire cómo empieza Pablo, Dice, hermanos. Voltea a ver a tu hermano que tienes a tu lado ahí. Dile, hola hermano.
hermanos, si alguno, y ese alguno sugiere que nadie está exento. ¿De qué? De ser sorprendido en alguna falta. ¿Sí o no? Por eso Pablo dice, hermanos, si alguno, puede ser tú, aquel que está allá, el otro que está allá, el que está allá arriba. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son carnales, ¿cómo dice? Ustedes que son espirituales, y cuando dice espirituales, escuchen esto, se está refiriendo a los regenerados, a los nacidos de nuevo. Ustedes que son espirituales, y luego usa otra palabra, restauradle. ¿Y saben cómo se traduce esta palabra restaurar? Se traduce reparar. Como cuando vas y reparas tu auto porque le anda fallando algo ahí. También se traduce remendar. También se traduce ajustar, como cuando se ajusta una puerta que hace ruido. La ajusta, le hace su ajuste adecuado y entonces la puerta empieza a funcionar adecuadamente. También se traduce volver a ser apto. ¿Sí? Entonces Pablo dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, los que son espirituales, remiéndenlo. No dice háganlo pedazos o hagan leña del árbol caído. ¿Verdad que no dice así? Repárenlo, ajústenle un tornillo, si es necesario ajustarle un tornillo, con el fin de volverlo a ser apto. ¿Para qué? Para que siga funcionando en el cuerpo de Cristo conforme a la función que Dios ha establecido para esa persona dentro del cuerpo de Cristo. Pero hay que hacerlo con un espíritu, dice ahí, con espíritu ¿de qué? De mansedumbre. Es decir, esa palabra mansedumbre se traduce con espíritu de gentileza, con espíritu de humildad también. Qué diferente, ¿verdad? Qué diferente cuando empieza uno a escudriñar palabra por palabra y entonces empiezas a entender. Y dices, wow, es que yo pensé que reprender era cortarle la cabeza al hermano y echarlo de la iglesia. Yo me pude dar cuenta allá en la Argentina que hay pastores que no saben estos principios, hermanos. El evento al que me invitaron se llamaba Aviva el Fuego. Y me dice el pastor, el que me invitó, hermano, aquí quieren fuego. Y yo les dije, bueno, ¿y qué clase de fuego quieren? ¿Saben cuál fuego fue el que les llevé? El fuego de la palabra. Yo no fui a emocionarlos y a algunos no les gustó. Se fueron. Al día siguiente ya no llegaron ahí. Porque querían emociones y querían ahí ver un montón de rollos. Yo no soy de esos. Yo fui a llevarles la palabra, a desmenuzarles así la palabra. Pero no quisieron, no les gustaron. A algunos de ellos no les gustó. Pero los que la recibieron, que fue un pequeño remanente, con esos basta. Con eso será suficiente, hermanos. Como aquí también, el pequeño remanente que salga adelante en lo que dice adecuadamente la palabra y funcionemos de acuerdo a lo que dice la palabra, con eso seguiremos adelante, hermanos. ¿Sí? ¿O cuántos quieren seguir adelante? Entonces dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, y luego dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, probado, incitado, así se traduce también. No sea que tú seas tentado, incitado ¿a qué? A caer en un pecado. ¿O qué? ¿Alguien aquí ya no peca? Levante la mano y díganos cómo le hace. Entonces, hermanos, el perdón es una actitud que todos aquellos que han nacido de nuevo debemos practicar, porque todos somos humanos y todos pecamos. El perdón no es una opción alternativa, es un mandamiento que todos debemos obedecer.
Por eso Jesús dijo, si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciéndote me arrepiento, perdónale. Y ahí 7 veces al día, vuelvo a repetir, no es el límite o la cantidad de veces que uno debe de perdonar, sino es todo lo opuesto. Jesús enseñó que el perdón debemos de concederlo de forma ilimitada e incondicional. ¿Te perdono si esto? No. El perdón es perdón, ¿verdad? Perdonar y sin poner condiciones, porque luego de pronto empezamos a tratar de poner condiciones. ¿O qué acaso Jesús, cuando perdonó todos tus pecados, te puso condiciones? Nos perdonó y fue y murió en la cruz y el pago para hacernos libres y redimirnos de la maldición del pecado que cayó sobre la vida de Jesús, cayó sobre el mismo Jesús y Él nos perdonó y recibimos su salvación gratuitamente por su gracia y su misericordia. No nos puso condiciones. Pero sí nos dijo que obedeciéramos a sus mandamientos, ¿verdad? Y aquí me surge una pregunta. Entonces, ¿el perdón nos dará licencia para pecar? Porque al fin de cuentas, pues me arrepiento y Dios me perdona y los demás que me rodean, Dios les demanda en su palabra que me deben de perdonar. Entonces, ¿el perdón significa licencia para pecar? La respuesta es no. El perdón surge como una consecuencia de un genuino arrepentimiento. Porque alguien que persiste en cometer los mismos pecados cada día, bajo el argumento de que dice, pues al cabo mañana me arrepiento y Dios me perdona y mamá y papá me perdonan. No, lo único que está sucediendo en su ser interior es puro remordimiento. Y remordimiento y arrepentimiento son 2 palabras muy diferentes. El remordimiento significa un simple dolor interno que se experimenta después de haber cometido una falta o un pecado, pero hasta ahí nada más. Pero el arrepentimiento es ese mismo dolor por el pecado que se cometió, un dolor interno que se experimenta después de haber pecado, pero el que es nacido de nuevo, ese dolor y ese error, ese pecado que cometió, lo lleva a renunciar al pecado, lo lleva a pedir perdón y tener un cambio de mente respecto al pecado. Y dice, no lo vuelvo a hacer, porque ha nacido de nuevo, ¿verdad? Lamentablemente dentro de las iglesias hay muchos que solamente les remuerde la conciencia, pero siguen viviendo en una bola de pecados impresionantes, hermanos. De aquí no, allá, por allá. Hace años tuvimos un caso de un joven que llegó a nuestra congregación y estaba ahí, levantaba las manos y lloraba. El problema que ese joven venía arrastrando era de homosexualidad de años y años y años. Tenía 25 años arrastrando ese pecado de homosexualidad y su argumento era, es que así nací. Es que estoy atrapado en el cuerpo de un hombre. Soy una mujer atrapado en el cuerpo de un hombre. ¿Será eso así? Porque lo que Dios hace, lo hace bien hecho. ¿Sí o no? Bueno, este hombre llegó ahí y mostraba un aparente arrepentimiento. Y de repente pasan unos meses y llega a mi oficina, llega llorando y afligido. Y me dice, es que volví a caer. Bueno, lo que hicimos fue restaurarle. Bueno, ok, arrepiéntete, sigue adelante. Bueno, siguió adelante. Pasó un mes. Y pasado un mes ahí viene otra vez. Le digo, ¿qué pasó? ¿Ahora qué situación? Yo dije, el Señor está perfeccionando su obra, porque Dios trata con algunos pecados en nuestra vida y luego sigue tratando con los demás con el fin de irnos haciendo aptos e irnos perfeccionando en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí o no?
Yo dije, bueno, pues Dios sigue tratando. No, era el mismo problema. Volví a caer. Dije, bueno, ok, pues arrepiéntete y sigue adelante. Al mes ahí viene otra vez. Le dije, no, tú ya no tienes lucha. O te arrepientes o eres cristiano o eres mundano. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabe de qué murió ese joven? ¿De qué cree? Porque nunca se arrepintió. Siempre lo que traía dentro de su corazón era puro remordimiento. Nunca se arrepintió. Nunca cambió su forma de pensar respecto al pecado, porque seguía cayendo una y otra vez y otra vez. Y como ese joven, el día de hoy hay un montón en todas las iglesias, hermanos. Ya es tiempo de arrepentirnos, hermanos. El Señor vendrá en cualquier momento, hermanos. Y va a venir en cualquier momento. Y el que esté viviendo doble vida y el que esté viviendo desordenadamente se queda. De eso puede estar seguro. Yo no le puedo asegurar otra cosa. Se queda porque se queda. Pero es necesario nacer de nuevo. Entonces, perdonar no es un acto de una sola vez. Debe de ser parte de nuestro estilo de vida y nos debe de identificar a los cristianos nacidos de nuevo. El punto no es mantener un récord de las ofensas que luego recibimos. A mí me ha tocado ministrar personas que traen una amargura terrible porque el esposo o la esposa que ya murieron los lastimó hace 25 años atrás. Ya está muerto y todavía siguen cargando con la amargura. Y luego hay matrimonios donde se empiezan a hacer su listita ahí, hacen su récord. ¿Ya se te olvidó que hace 20 años me hiciste esto? Siguen amargados ahí. No hay paz en el corazón. En lugar de desechar, hacer a un lado cualquier ofensa, seguimos cargando con la amargura, con el resentimiento y no estamos dispuestos a desarrollar esta actitud perdonadora que Jesús nos enseñó con su propia vida, hermanos. El deber de perdonar, escuchen esto, es para los hijos de Dios, para los que nacieron de nuevo. Los que no, esos van a seguir siendo amargados. Y van a continuar ahí con sus amarguras y sus resentimientos y van a seguir sufriendo ahí. Si usted no puede perdonar a alguien que peca, y especialmente cuando peca contra usted, escuchen esto, usted está en problemas. Porque la falta de perdón es como ese cáncer en el interior que va socavando, que va debilitando el alma y que además la falta de perdón que provoca amargura puede infectar al cuerpo de Cristo. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, es decir, que alguno esté errando el blanco, que deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Jesús siempre va en contra del razonamiento humano, ¿sí? Siempre, siempre. Mire lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5, abra su Biblia ahí. ¿Alguna ocasión alguno de ustedes lo han ofendido? A mí me han ofendido. El asunto es cómo reaccionamos cuando alguien nos ofende. Mire lo que dice Jesús, muy diferente a lo que a veces nosotros pensamos. Mateo capítulo 5, versículo 38. El encabezado en mi Biblia dice, el amor hacia los enemigos. Tú dices, Señor, ¿cómo que debo amar a mis enemigos? ¿Cuántos tienen enemigos? Todos tenemos enemigos de una. Y nuestro enemigo principal, ¿sabes quién es? El diablo. ¿Quién dijo que? Nosotros mismos, hermanos. Tu peor enemigo eres tú mismo. Este hombre que todavía sigue bajo esta naturaleza caída. El diablo, desde luego, también que nos incita y nos engaña, ¿verdad?
Pero tu peor enemigo eres tú mismo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo, ¿verdad? Entonces dice Mateo 5:38, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistáis, es decir, no te opongas, no rechaces, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo les digo, mire lo que dice Jesús por encima del razonamiento humano: amen a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que les aborrecen, orad por los que les ultrajan y les persiguen. Y escuche lo que dice el versículo 45, para que sean, ¿qué? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. A lo mejor tú me vas a decir, es que no sabes lo que me hicieron, no estás en mis zapatos. Pues no, no estoy en sus zapatos, qué bueno. Porque yo traigo los míos, traigo mis propios asuntos que tengo que resolver. Pero cada uno es responsable cómo responde a la palabra. Jesús dijo, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre injustos e injustos. Entonces, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, el perdonar no es un asunto en el que nosotros debemos seleccionar a quién perdonamos. A ti sí te perdono porque me caes bien. Aquel no, porque aquel no me cae bien. No te perdono. No, no se trata de a ver a quién perdonamos. La enseñanza de Jesús es, perdónale sin cuestionar, sin negociar con el Señor. No podemos decir, es que tú no sabes cuánto me ha herido y no lo puedo perdonar. ¿Se podrá perdonar, sí o no? Cuando hay obediencia. Porque acuérdese que la actitud de la obediencia está muy por encima de las demás actitudes, y perdonar es una actitud. Entonces, obediencia y perdón están ligados. Versículo 46, estoy en Mateo 5:46. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Los publicanos eran aquellos cobradores de impuestos que nadie los quería porque eran corruptos y eran ladrones. Y eso hacían, ¿verdad? Ellos decían, no, pues, aquel sí lo amo. Es decir, hacían sus diferencias. No, nosotros no. Lamentablemente vivimos en una sociedad egoísta, centrada en sí misma, buscando satisfacer sus propios intereses. ¿Por qué? Porque ellos desconocen precisamente esta actitud, la actitud perdonadora que Jesús nos enseña en su palabra. Entonces, la falta de perdón ha dado como resultado la sociedad que tenemos. Porque no se quieren perdonar, la gente no se quiere perdonar. Los crímenes por odio y venganza están a la orden del día alrededor del mundo, porque la gente busca ejecutar venganza dentro y fuera de los límites de la ley. La falta de perdón ha sido la causa número 1 en el día de hoy en los casos de desintegración familiar. Porque los hijos no quieren perdonar a papá y a mamá. Me voy de la casa, porque no me quieres dejar hacer lo que yo quiero. Ya tengo 18 años. Y muy dignos se van de la casa. Y algunos antes, a los 13 años ya están ahí, 13, 14 años. Empieza una lucha ahí, los hijos odian a los padres porque dicen, es que no me dejan hacer lo que yo quiero, papá y mamá no me aman, porque no me permiten ser feliz con el chico o la chica que amo. Y tienen 13, 14, 15 años, 16 años. Todavía ni han salido del cascarón y ya quieren tener novio y novia. Es que es el chico que amo, es la chica que amo. Oye, pero no es cristiana. Pues no me importa, pero yo la amo, yo lo amo. Y los papás dicen, ándele pues, mijo, ándele. Bueno, el día de mañana no les extrañe que su hijo se le vaya por otro lado. O su hija. Hermanos, necesitamos estorbarle a nuestros hijos mientras estén en nuestra casa. El día que se vayan,
que salgan de la cobertura de la familia. Allá ellos harán lo que quieran, pero mientras estén en casa, bueno, por lo menos en mi casa hay reglas, no sé en la suya, ¿verdad? Y mis hijos lo saben, aquí están. ¿Cómo la ven? Está bueno el asunto, ¿verdad? Algo que ha dañado mucho la iglesia en el día de hoy y las familias, hermano, es la ligereza con la que tratamos aún asuntos de noviazgo en las familias cristianas. Es una ligereza. Cuando la Biblia es tan clara y dice Pablo, no se unan en yugo desigual. Pues sí, ahí dice la Biblia, pero yo voy a hacer lo que yo quiera, porque lo que me dicte mi corazón, y mi corazón dice que lo amo. Y bueno, pues, y esto compartí algo el viernes ahí con los matrimonios. El hombre o la mujer que decide casarse con una persona que no es cristiana, ya se metió en problemas. ¿Por qué? Pues porque no van a hablar el mismo idioma. ¿Verdad que no? Entonces vienen los problemas. Por eso las familias se están desintegrando. Las naciones del mundo están en guerra por no tener la capacidad de reconciliarse. Las nueras y los yernos están en constante pleito, enemistades con los suegros, con las suegras, porque no están dispuestos a perdonarse. Por eso a veces se habla tan mal de las suegras. ¡Ay, la suegra! Perdone a su suegra, hermano, hermana, perdónela. Si le hizo algo, pues ya, ame a su suegra. ¿Qué no dice así Jesús? Dice ama a todos, no dice literalmente ama a tu suegra, pero va implícito que debes de amar a tu suegra, a tu suegro. Y los suegros deben amar a los yernos y a las nueras, ¿verdad que sí, suegros? La falta de voluntad para perdonar es algo, por lo menos para mí, es inconcebible en la vida de un cristiano nacido de nuevo. Bueno, quién sabe si será cristiano. Si no está perdonando, yo dudo que sea nacido de nuevo. Porque los que hemos nacido de nuevo, por más herida o por más lástima o por más dolor que haya, podemos perdonar. ¿Sí o no? Yo tengo testimonios, hermanos, de mujeres que han perdonado los adulterios y desórdenes de los maridos. Y maridos que han perdonado los adulterios y desórdenes de sus mujeres. Se puede perdonar, sí. Tengo mucho más aquí todavía. Vamos a seguir la semana que entra, porque me interesa que terminemos todo esto, ¿verdad? No llevamos prisa, ¿verdad que no? La semana que entra seguimos, sí. Yo quiero en esta hora, para cerrar este tiempo, quisiera invitarles a que se pongan de pie. Y si es posible que se junten por familias, si no están juntos ahí por familias, júntense por familia. Yo no sé lo que pasa entre ustedes de forma más personal, más íntima en su familia. Yo no sé lo que está sucediendo en su vida. Pero si usted se dio cuenta, el último canto que entonábamos habla de la integridad con la que los cristianos nacidos de nuevo debemos de vivir. Y es una integridad que tiene que ver con el temor de Dios, ¿sí? Integridad tiene que ver con ese carácter perdonador que debemos de tener. Si alguno de los que están aquí, alguien le ha hecho sufrir, si ha sido su pastor, yo quiero invitarle a que ya lo perdone. El pastor que tuvo en la otra iglesia antes de llegar aquí. Yo no sé qué hay en su vida. Si su hijo le afectó, le dañó, le hirió, le lastimó, ya perdónelo. Yo quisiera que cerráramos este tiempo pidiéndonos perdón, ¿sí? Tú sabes lo que tienes que hacer ahí. Yo no conozco a nadie, o mejor dicho, no conozco la situación de nadie, ¿verdad?
No sé si a lo mejor hubiera aquí alguna mujer que está lastimada y que tiene amargura en su corazón, porque tal vez el esposo algo le hizo. Perdónelo ya. Por lo menos esa es la instrucción que dice la Biblia, ¿verdad? Y si hay cosas que tienen que arreglar, hermanos, esa es la respuesta que el día de hoy yo quisiera que ustedes le dieran al Señor. O tal vez haya alguien aquí que está herido, pero la persona que te hirió no está aquí presente. Bueno, haz un compromiso con el Señor, tú y el Señor ahí, de forma muy particular, muy personal, muy íntima, y dile: Señor, el día de hoy decido soltar esta carga que traigo, esta amargura que me ha hecho tanto daño y que es como un cáncer que ha estado socavando toda mi parte, mi ser interior, ¿verdad? Cada uno sabe en qué situación se encuentra, ¿sí? Si quieren ahora sí extender, si quieren caminar por allá, por este lado, quieren ir como familia, como parejas, lo más importante, hermanos, el deseo de mi corazón es que en el día de hoy ustedes le den una respuesta a Él, a mí no. Será para el bienestar de ustedes. Queremos que en esta congregación haya salud espiritual. Pero si hay amargura, estás enfermo, estás enferma. Así que este es un tiempo que yo quisiera que ustedes, mientras estamos adorando al Señor, que ustedes tomaran y dieran una respuesta al Señor. ¿Quieren hacerlo? ¿Sí? Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí, Señor. Y queremos darte una respuesta de acuerdo al mensaje que tú nos has hablado, Señor. Porque tú dijiste, Señor, a través del apóstol Pablo, que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y esto sugiere que nadie de los que estamos aquí estamos exentos, Señor. Ustedes que son espirituales, restáurenle, repáralo, ajústalo y vuélvelo a ser apto, y hacerlo con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que en alguna ocasión tú también puedas ser tentado. Señor, hoy decidimos en nuestro corazón obedecer tu palabra, Señor, y perdonar a aquellos que nos han ofendido. Por más fuerte que haya sido la ofensa, no queremos que haya en nosotros amargura, resentimiento. Queremos en esta hora, Señor, aplicarnos el medicamento, el único medicamento capaz de eliminar toda la amargura. Se llama perdón. Porque tú nos perdonaste todos nuestros pecados, Señor, todas nuestras maldades, y nos sigues perdonando cada día, Señor. ¿Por qué nosotros no hemos de perdonar a quien nos ha ofendido? Ayúdanos, Señor. Tal vez alguien aquí ha sido lastimado una y otra vez. Decidimos perdonar, Señor. Decidimos arrepentirnos, Señor. Y aún, Señor, queremos pedirte perdón a ti también, Señor. Porque tal vez una y otra vez hemos cometido los mismos pecados. Y lo único que ha venido a nuestro corazón ha sido remordimiento, pero nunca un genuino arrepentimiento. Perdónanos, Señor. Queremos caminar en integridad, Señor. Pon tu temor en nosotros, Señor. Habla con el Señor ahora, en tus propias palabras. Dile: perdóname, Señor. Si tú, hijo que estás aquí, necesitas pedirle perdón a papá o a mamá, este es el momento. Tal vez te sientes herido por ellos, o tal vez piensas que no te aman. Tal vez sientes que te han lastimado, pero este es un buen día para que tú le pidas perdón a él, le pidas perdón a papá o mamá. O tal vez estás aquí, padre de familia, y debes pedirle perdón a tus hijos que están aquí también. Este es un buen momento. Hagamos eso y digámosle al Señor juntos:
Señor, pon en nosotros ese temor, un temor reverente, Señor. Queremos ser una iglesia saludable, Señor. Que no haya en nosotros nada de amargura, Señor, resentimiento. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos por cada familia de esta congregación, Señor. Oramos por nuestros jóvenes, Señor. Que ellos caminen, Señor, en esa salud espiritual, Señor. En el nombre de Jesús.